daros las gracias por acudir a esta convocatoria y hoy os hemos querido convocar desde el Grupo Municipal Socialista porque, como sabéis, está muy cerca la fecha en la que se acaba el plazo para justificar los fondos EDUSI y quiero en este momento recordar que durante el gobierno de Progreso, del cual formé parte, se consiguieron 10,3 millones de euros de financiación dentro de la estrategia EDUSI Conectando Oviedo, un programa que estaba cofinanciado por el FEDER, los fondos FEDER, y que buscaba favorecer la integración social de la población de los barrios que engloban toda la zona del área de la Vega, la entrada de la autopista y el entorno de Santullano, y también favorecer la participación ciudadana y combatir la exclusión social. Una de las primeras actuaciones que se aprobaron en aquel momento fue la vinculada a la línea 7, cuyo objetivo era la plena integración socio-laboral de la zona y la participación directa de las personas en sus propios procesos de inclusión. Y quiero recalcar que ese objetivo era el que se pretendía con ese proyecto, porque era así como los fondos EDUSI en la línea 7 lo exigían. Y para ello, para conseguir ese objetivo, se abordaba la formación para adquirir habilidades instrumentales básicas que son necesarias para la vida y el empleo. Hablamos de personas vulnerables. Se pretendía también reducir la brecha digital, también el acompañamiento con un sistema integrado en los procesos de empleo, el fomento, como dije, de la participación ciudadana, la gestión de la diversidad, la promoción de la equidad y la igualdad. Se partía en aquel momento de un estudio sociodemográfico de la población, lo cual nos llevó a fijar 7 sectores o colectivos prioritarios. Y se planteaba, para llevar a cabo este proyecto, la contratación de un equipo multidisciplinar formado por personas con formación en sociología, educadores sociales, trabajadores sociales y personal de apoyo. Muy importante la figura del educador o educadora de calle, por el papel que puede desempeñar en la vertebración social de barrios vulnerables como puede ser Ventanielles. Era un proyecto de integración sociolaboral que se centraba en las personas y que potenciaba la participación, como dije, de las personas en su propia inclusión. Un total de 1,9 millones de euros financiados por esos fondos EDUSI, que se ampliaban hasta 2,3 millones con otra serie de acciones más puntuales, pero no por ello menos importantes, en este caso relacionadas con la cultura, con el patrimonio industrial y su conocimiento, con la potenciación de la conciliación en el barrio y con otro tipo de medidas, como por ejemplo charlas a la población sobre ahorro energético. En suma, como veis, hablamos de una mirada holística que atendía a las necesidades de una población que tenía especiales circunstancias de vulnerabilidad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió que en el pasado mandato el señor Cantelli y su anterior equipo de gobierno dejaron de lado estas acciones de eminente carácter social y pues renunciaron a ellas. Empezaron a decir que se iban a destinar los recursos a reformar el Centro Social de Ventanielles, pero había otras voces, en concreto los dos Nacho Cuesta y Javier Cuesta, los dos Cuestas en aquel momento. Uno hablaba de un centro, de la reforma del Centro Social de Ventanielles, el otro hablaba de una serie de actividades relacionadas con la alfabetización digital. En suma, estuvieron en aquel momento jugando pues al enredo y a la ceremonia clásica de la confusión, a la cual nos tienen bastante acostumbrados. Posteriormente sí empezaron a hablar de ese proyecto para Ventanielles, y sí conocimos hace poco
la presentación y lo que ellos llaman la fábrica digital, de la que os va a hablar de ambas cuestiones mi compañero Javier, al que le paso la palabra. Sí, muchas gracias, Marisa. Bueno, yo me voy a centrar principalmente, aunque dar una breve referencia también al proyecto del Centro Social de Ventanilles. Y en relación a este proyecto, yo creo que hay que empezar con una afirmación, ¿no? La afirmación es que, desgraciadamente, y quisiera insistir en esa palabra, desgraciadamente, la inacción del equipo de gobierno, la inacción del equipo del señor Canteri, nos aboca necesariamente a la pérdida de los 2,3 millones de euros que están vinculados, fondos del USI, vinculados a esta reforma. Entonces, lo que voy a intentar es explicar el íter, el camino que nos lleva a esa conclusión en la que hay que partir siempre de una base, ¿no? Que es que tenemos un término, un plazo cierto de finalización en el cual los gastos tienen que estar pagados, certificados y pagados, que es el de 31 de diciembre de 2023. Es un plazo conocido desde el comienzo y al cual la actividad municipal tiene que ajustar toda su gestión y todas sus decisiones. Por comenzar, dentro de este camino, que se podría comenzar antes, yo comenzaría en junio del año 2022. Porque en junio de 2022 se nos presenta un proyecto que firma el Estudio de Arquitectura, Alcázar, en el cual pues, se plantea una actuación a 18 meses, con una actuación que sería cofinanciada, ya aparece identificada como financiada con el USI, al 80%. Serían 2,3 millones y el 3 millones, hasta 3 millones que serían asumidos por el ayuntamiento. 80, que es la distribución más clásica. Insisto en esta fecha porque es una fecha en la cual se había producido y superado ya la pandemia y en la cual hacía varios meses que se había producido la invasión de Ucrania. De manera que los costes, disparados, es cierto, como consecuencia de esa intervención, estaban perfectamente integrados ya en el proyecto. No es que haya habido una modificación sustancial, sobrevenida, inesperada, sino que ya estaba, digamos, desde un primer momento integrada. Bien, si la actuación era 18 meses, lo que pedía, evidentemente, y teniendo en cuenta ese plazo de 31 de diciembre de 2023, pedía una diligencia en la gestión que, sin embargo, no se produce, porque se presenta el proyecto, pero no se adjudica, no se licita, no se adjudica, y nos encontramos a finales del año 2022, cuando, claro, la gente ha atacado, os dice, oye, si vas a tardar 18 meses y faltan 12 meses, ¿qué es lo que está pasando? Entonces se produce una reestructuración, una nueva explicación, en este caso por parte del señor Cuesta, en la cual se intenta presentar una reconducción de plazos que permitirían entrar de nuevo dentro de ese plazo de los 12 meses que quedaban hasta diciembre del año 2023. Pero no se hace nada. De nuevo no se hace nada. Supongo que es la campaña electoral y los calores de la campaña electoral y las intensidades que centran más a lo mejor en la promesa que la gestión. Y después de la campaña electoral, en junio, esta vez ya el señor alcalde, durante una visita al Palacio de Deportes, reconoce, lo que es Vox Populi, es decir, que existe una situación de riesgo. Y además insiste, a preguntas de los periodistas, en que existe una situación de riesgo que se está intentando superar. Nosotros presentamos preguntas que se contestaron de una forma muy genérica, esperamos un poco más, y en agosto del año 2023, un mes después de esta urgencia, es cierto que en periodo de vacaciones, se nos presenta un proyecto y se aprueba por parte de la Junta de Gobierno de demolición y de nueva edificación, el cual se preveía un plazo de 10 meses, quiero recordar, que ya superaba el plazo de diciembre, pero de nuevo no se hace nada. De nuevo no se procede a la licitación del proyecto ni a ningún tipo de adjudicación. No se hace nada. Llegamos a hace unos días, 15, 20 días, 25 de octubre, en el que el señor alcalde, de nuevo en una visita, le preguntan por el centro social. Y a preguntas de si están solicitados, se va a solicitar un plazo, se dice que sí, que se ha solicitado un plazo y que puede existir una ampliación del mismo. Bueno, a nosotros nos sorprende porque es una ampliación no prevista en la normativa. Es decir, Bruselas es muy rigurosa y desde el principio están muy claras las condiciones. 31 de diciembre
de 2023. Entonces, bueno, dado que nos lo dice el alcalde, dudábamos a lo mejor de Oviedo, y a lo mejor Oviedo había conseguido una especie de trato singular, ¿no? Entonces lo que hacemos es presentar una serie de preguntas. Entonces preguntamos en la comisión, concretamente, aquí, ¿en qué concreta fecha se había realizado dicha solicitud de ampliación de plazo? ¿Qué plazo adicional se ha solicitado? ¿Se ha obtenido una respuesta? ¿Se ha concedido algún tipo de prórroga? ¿Cuál sería su duración? ¿Se ha impuesto algún tipo de condición? Es decir, que nos precisasen los términos de esa ampliación de plazo. Llegamos a la comisión y, salvo una idea genérica de que se estaba dialogando, no tenemos ninguna respuesta. Por tanto, si no hay una ampliación, lo que hay es el marco general. Y el marco general lo que nos dice es que a 31 de diciembre de 2023 los gastos que son abonables, estos 2,3 millones de euros vinculados a la actuación, serían los gastos que han sido certificados y pagados. Es cierto que tiene un margen de flexibilidad el ayuntamiento. Lo hubiera tenido si hubiera hecho algo. Porque hasta 2027 se podría haber justificado que la actuación podría haber sido funcional, que no es solamente que esté terminado, sino que cumpla los objetivos, que este es otro de los aspectos críticos también de los fondos EDUSI, porque los fondos EDUSI no se conceden solamente para hacer, sino para que alinees tu comportamiento con lo que desea Bruselas, con lo cual tiene que haber una justificación posterior. Pero es que en el caso del ayuntamiento todavía no se ha hecho nada, y como no se ha hecho nada, por definición, es imposible obtener la recuperación de estos 2,3 millones de euros que hubiéramos podido tener vinculado a la actuación. Entonces yo, para concluir, intentando ligar un poco también con un debate que se va a abrir ahora, que es el presupuestario, pues hombre, yo lo que plantearía es si al margen de revisiones, recalificaciones, reestructuraciones del gasto social o en distintos términos, ¿no?, distintos juegos de relato, pues si estamos para perder 2,3 millones de euros que la ciudad necesita, por ejemplo. Sí, por supuesto, si tenéis alguna pregunta, que me parece que si tenéis alguna duda. Estos 2,3 millones, si se pierden, ¿afectan algo al resto de fondos EDUSI? En principio, las actuaciones de los fondos EDUSI tienen que certificarse por separado. Nosotros no quisimos entrar ahora en esta rueda de prensa porque es cierto que hay un plazo hasta el 31 de diciembre y queremos ser rigurosos con los razonamientos que hagamos. Nosotros vamos a estar encantados de que se puedan certificar el mayor número de gastos posible, pero como grupo de oposición vamos a realizar un control riguroso de todos y cada uno de ellos. Entonces, de momento, lo que se puede decir, yo creo que con rigor, es que, dado que es metafísicamente imposible, si no se ha licitado y adjudicado el proyecto, realizar ningún tipo de gasto, estos 2,3 millones es imposible. Otra cosa son los demás, que ya digo que intentaremos, por ejemplo, se ha apuntado aquí en relación a la fábrica digital, que son una serie de gastos que no solamente vinculados a la posibilidad de gastar, sino la posibilidad de que se alineen con los resultados y los objetivos que buscan Bruselas. Pero en cualquier caso, iremos analizando cada uno de ellos y os tendremos informados de cada uno de ellos. Pero la fábrica digital estaría vinculado a estos 2,3 millones de euros. En principio, por lo que parece, no. Es decir, los dos, según la información que tenemos, los 2,3 millones de euros se vinculan al centro de Ventanillas. Desde 2022 al menos, la referencia siempre es que se vinculan 2,3 millones al centro de Ventanillas. Entonces, no hemos visto que haya un momento en el que esos 2,3 millones se hayan desgajado del proyecto de Ventanillas. Es más, esos 2,3 millones a lo que responde es a la adjudicación del 80% del proyecto original. Por eso son esos 2,3 millones. Y se mantienen luego sistemáticamente a lo largo de todo el proyecto. Desde el momento no hemos visto que se haya vinculado o se haya intentado desplazar a otra actividad. En cualquier caso, con ese razonamiento, lo que nosotros decimos es que se pierden 2,3 millones de vinculados a ese proyecto. Si lo que se quería era gastar 2,3 millones en relación a ese proyecto, si el proyecto no está licitado y adjudicado, no se van a poder gastar 2,3 millones de euros en relación a eso. Claro, porque mi pregunta es si ahora, de cara a lo que son las certificaciones, una administración local, como es en este caso el Ayuntamiento de Oviedo, puede intentar echar mano de todo aquello
digamos, que haya gastado en lo que sea para intentar hacerlo coincidir y cuadrar con los Vamos a parámetros? ver, no digo que no lo pueda hacer. Tengo dudas de que legalmente no sea, o sea, sea posible. En cualquier caso, políticamente no resulta serio. En la medida en que si tú tienes un proyecto, pues tienes un proyecto. Lo que no puede ser, no digo que sea malo intentar salvar esos fondos, pero que no responden a una buena gestión. Si tú consideras que esos 2,3 millones tienen que ir para un centro social, pues consideras que tienen que ir para ese centro social. Y en cualquier caso, lo que queremos insistir es que esos 2,3 millones que el ayuntamiento consideraba que era necesario para ese centro social, no van a poder disponer de ellos, y no van a poder disponer de ellos porque no han realizado las acciones necesarias para poder conseguirlo. Y usted, al hacer la cronología, habla de la campaña electoral, del verano. ¿Por qué cree que no se ha hecho nada sobre este proyecto? Pues hombre, yo creo que eso es, habría que preguntárselo al equipo de gobierno. Yo lo que puedo analizar son los datos. Y los datos lo que me dicen es que no ha habido intención de hacer nada. No ha habido, porque sí, puedo entender que puede haber dificultades, pero es que no se ha sacado ni siquiera a licitación el proyecto. La conclusión que tengo que sacar es que no había voluntad de sacar la actuación. Porque no es una dificultad posteriormente de que hayamos realizado un gasto y Bruselas nos conteste que es un gasto adecuado o no, es que no hemos hecho nada. Entonces, si no hemos hecho nada, pues habría que preguntarle al equipo de gobierno por qué no ha hecho nada. Cuando además era una situación advertida. Es decir, a principios de este año, Nacho Cuesta nos decía en un medio de comunicación que había dificultades, que consideraba que el equipo municipal, los equipos técnicos consideraban que se podía sacar. Quizás a lo mejor habría sido un buen momento para reorientar si consideraban que había dificultades, un buen momento, pero no lo quisieron hacer. Quisieron mantener, entiendo que era prioritario. A nosotros nos parece además que es una buena actividad, o sea, que debería de haberse realizado. Pero claro, si tú no haces nada absolutamente, luego no puedes reclamar ningún gasto, porque no has hecho nada. Para tu experiencia en este contexto de los fondos europeos y demás, ¿qué margen real crees que existe a esa supuesta negociación de aplazamiento de la que habla el ayuntamiento? A ver, yo creo que la actuación de Bruselas suele ser muy seria. Desde Bruselas, desde el principio, te sientan muy bien las bases de negociación. Y por eso insistía que el plazo de 31 de diciembre de 2023 es crítico. Es decir, no se tenía que haber jugado nunca con la posibilidad de alteración de ese plazo porque no se va a producir. Es cierto que Bruselas aprieta, pero no ahoga. Y normalmente da márgenes de interpretación. Hay una instrucción que se hace, y es una instrucción que en el fondo está negociada con la Comisión, que permite un cierto margen de flexibilidad. ¿Y ese margen de flexibilidad en qué consiste? Consiste en que ante el riesgo de que los ayuntamientos hubieran comprometido determinadas obras que tuvieran que realizar, y ante el riesgo a lo mejor de que Bruselas no abonase determinadas cantidades, lo que permite Bruselas es que todos los gastos que haya realizado hasta 31 de diciembre del año 2023, aunque todavía no sea funcional la obra, esos gastos se te pueden pagar. Es una medida de flexibilidad y además, es decir, a lo mejor no consigues el 100% de los gastos, pero consigues un porcentaje. Y además es una medida de incentivo, porque lo que se busca es que a medida que hagas más antes del 31 de diciembre, más se te puede abonar. El problema es que tienes que hacer algo. Porque hubiera tenido el ayuntamiento, si hubiera hecho algo, margen hasta 2027, si es más de 1 millón de euros. Pero al no hacer nada, y por eso lo podemos decir con antelación, al no hacer nada, nada vamos a poder reclamar en relación a esta actuación. No sé si el ayuntamiento luego la querrá asumir en solitario, no lo sé. Habrá que preguntarle y lo preguntaremos más adelante. Pero a día de hoy sí que había margen de flexibilidad. Lo que pasa es que también hay que entender un poco el razonamiento de cómo Bruselas exige los gastos y en eso es muy riguroso Bruselas. Aunque ya digo que aquí permite un margen de negociación que por parte del ayuntamiento o no se ha visto o no se ha querido.